Hola, bienvenidos a un nuevo video. Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Paramos en la ruta porque hay una tortuga en el medio de la calle. Ahí la va a correr Juan. ¡Es gigante! Ahí está. Muy bien, mi amor. Te salvé la vida de la tortuga. Hijita. ¡Así de grande! ¡La vi! ¡Gigante! Uy, las garras que tenía. Habrá estado re asustada, pobrecita. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos para todos. Como dijiste vos, en el último video les mostramos que estamos por Corrientes, ¿no? Pero por algunas cuestiones que les vamos a contar en el transcurso de este video, estamos nada más y nada menos que en... Estamos en Buenos Aires, volvimos al conurbano de vuelta. Tenemos que hacer unas cositas. Una de ellas es mecánica, que me voy a poner a trabajar en este preciso momento. En el transcurso de este video, como dije recién, les vamos a contar cuáles son los otros motivos que son tan importantes o más aún que la mecánica de la camioneta. Exacto. Pero estamos aquí, estamos con la familia, estamos disfrutando de nuestros familiares y de nuestros amigos que tanto se extrañan cuando uno está viajando. Y lo más lindo que estamos aprendiendo en este tiempo que estamos viajando es esto, la libertad de hacer lo que queremos. Queremos ir para atrás, queremos ir para adelante, vamos para donde sea. Hoy estamos en Buenos Aires. Vení así le mostramos a la gente. Ya lo cambiamos esto hace 10 meses. La cruceta está acá. Son estos 4 tornillos. Este es el diferencial y este es el cardan. Allá tiene otra cruceta y allá adelante otra cruceta. Tiene 3 crucetas. Vamos a ver si le cambiamos las 3. Pero esta es la que más ruido está haciendo. La voy a sacar ahora. Y mientras Juan está trabajando con la camioneta, con la merch, dándole amor, yo estoy casi por terminar de editar un video de YouTube que voy a subir mañana. Todavía no la pude sacar porque está media trabadita, pero ya encontré el problema. Esta es la cruceta. Es igual que la que está puesta. Esta la llevé de repuesto. Esto cuando lo desarmás así, ahí adentro tiene... No sé si lo llegaba a ver. ¿Vos lo ves? No. Bueno, no se ve. Son todos de estos fierritos, uno al lado del otro, que rodea esto, ¿viste? Y esto gira perfecto. Mirá cómo estaba este. Este es el que saqué de la camioneta. Está haciendo un quilombo. Con razón. Ah, ¿viste? Bueno, bravo, mi amor, vos ya descubriste qué era. Claro. Específicamente qué, porque ya sabíamos que era la cruceta, pero... Claro, exactamente. Y ahora lo que voy a hacer, como no la puedo sacar y tenemos que comprar la nueva, voy a reemplazar este solo. ¡Espectacular! Genio, Pero mi ya amor. tenía una de repuestos. Es bueno, siempre hay que tener de esto. ¿Viste? Está así triturado, increíble, no sé cómo no se cayó. Ahí se ven cómo son cuando funcionan. Los vecinos. Y acá cuando tienen 10.000 kilómetros. Sí, no, en realidad esta se la cambiamos cuando ni bien compramos la camioneta y nosotros ya le hicimos 30.000 kilómetros. Ah, bueno, ahí está. Tiene 2 años y 6, 7 meses Hace puesta. un montón. No, re bueno salió. Por eso hay que comprar buenos repuestos. No hay que comprar nada que no sea original. Un nuevo día en la vida del rodantero. Estuvimos trabajando estos últimos días acá en Buenos Aires, como les contamos. Ya se deben dar cuenta porque esta voz es muy de acá de Buenos Aires. Nos estamos encontrando de vuelta con el clima este frío, seco de Buenos Aires. Yo quiero hacer una aclaración. Nosotros 2 años y medio viajando, no nos enfermamos nunca. Claro. Vinimos a Buenos Aires, nos enfermamos. Sí, no, pero es el clima, ahí anda todo el mundo con tos. Teníamos que pasar por algún que otro motivo. Uno era mecánica, pero uno de los más importantes era particularmente yo
tenía que solucionar unas cosas con mi familia. Tengo un pasado bastante pesadito para el que no... Mario no me conoce nadie, pero me gustaría contárselo. Mi vieja quedó viuda a los 32 años con 5 hijos. Mi viejo murió cuando yo tenía 8 años. Después muere mi abuelo que me cría, muere mi hermano de 18 años. Tuve un pasado como muy pesado y siempre anduve cargando culpas, rencores hacia las personas, enojado. Y por más que ustedes me veían contento en los videos, por dentro estaba un poco destrozado. Y bueno, tomé la decisión después de haberla encontrado Clarita, que la vieron en unos videos anteriores. Nada, Clarita fue un antes y un después en mi vida que me ayudó a comprender por medio de lo que es la numerología, la bioterapia, la carta natal, todas esas cosas, y es una persona muy sabia, así que me ayudó a quitarme todos esos pesos de encima, esos rencores, esa bronca, y empezar a andar con amor. Uno de los temas era la familia. Yo tengo mi abuela de 83 años, mi vieja, mis hermanos. Cuando entramos a Brasil casi se muere mi hermano más grande también, así que un montón de cosas. Necesitaba estar acá, venir, sanar y después seguir viaje. Así que estamos en ese proceso de sanación, sí. Pero también vamos a recorrer un poco y vamos a darles a ustedes de conocer un poco toda la zona donde nosotros crecimos. Exactamente, el conurbano. Estamos en Claypole ahora, pero ahora vamos a pasar por Bursaco. Hay muchos murales, mucho arte. Me sorprende que, bueno, salimos un tiempito y volvimos y... está mucho más artístico Zona Sur. La vez pasada que nosotros pasamos por Buenos Aires a visitar a la familia, nos han dicho en ese tiempo que pararon. En realidad nosotros no paramos nunca de viajar, pues ya no tenemos un domicilio, ya no tenemos una casa fija. Nosotros vivimos acá en nuestra casa rodante. Claro, así que por más que pasemos por Buenos Aires, no, nosotros no tenemos casa, estamos durmiendo en la vereda. Entonces, esto también es parte del viaje, y cuando uno sale a viajar empieza a ver los lugares de una manera completamente diferente. Sí. Y estos lugares, que eran los lugares que nosotros visitábamos cuando éramos chicos, los lugares que conocimos toda la vida, las que recorrimos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia y ya nuestra adultez también, porque ya nosotros salimos de viaje adultos, hoy en día nosotros lo miramos con otros ojos, y esos son los ojos del viajero. Sí, es diferente, es todo mucho más lindo ahora. Así que se los vamos a mostrar para que ustedes también lo conozcan, porque no se pueden perder estos lugares hermosísimos que estamos recorriendo. Claro, sí, me perdí porque hay un muchacho que nos viene a saludar, pero para cerrar... Yo estaba tratando de no irme del... Para cerrar en sí, nada, me hizo muy bien sanar, perdonarme yo, perdonar a mi familia. Nadie es culpable de nada, todos somos víctimas en esta vida y hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Entonces aprendí a perdonarme y a perdonar también, y estoy haciendo eso y se lo recomiendo a todos ustedes. La familia, la vida es ahora. No sirve vivir con rencor, no hay nada más lindo que estar contento. Yo estoy contento, estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Así que los incito a abrazar a la madre, al padre, al hermano y decirle te quiero. Vamos a saludar, muchachos. El 384 sí me lo he tomado, por favor. Mirá, Messi y Orteguita. Estamos caminando, caminando no, yo estoy caminando en este momento, pero estas son las calles que recorrí durante toda mi infancia, desde Claypole hasta Calzada o desde Claypole hasta Drogué. Pero miren los murales que hay acá. El DeLorean, terrible. Estamos en el semáforo de San Martín. Esto es Rafael Calzada. No traje su chofer. Miren esta joyita, por favor.
Todos estos murales hermosísimos que estuvimos viendo, que estuvimos mostrando, son de Rafael Calzada y la zona de San Martín para el lado de Adrogué, para que ustedes más o menos se ubiquen. Claro, y ahora vinimos para el lado del límite entre Adrogué y Loma de Zamora, que es el barrio de la casa de mi vieja, que se llama Barrio Malvinas Argentinas, que queda cerquita de lo que es Loma Verde. Está cerca de la cancha de Bursaco, es partido de Almirante Brown. Y ahí cerca de la casa de mi vieja, 4 cuadras, hay una plaza que se llama Malvinas Argentinas, que hay muchos murales de los soldados, está dibujado el tanque de acá de lo que es esta ciudad. Así que les vamos a mostrar toda esa zona. Exacto, y para, por si no se ubicaron todavía y no lo aclaramos, estamos en zona sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la Plaza Malvinas Argentinas y estos son memoriales de excombatientes de... Nos vinimos para el lado de Lavallol, el barrio de mi abuela, y vinimos a visitar el mural que le hicieron los amigos de mi hermano Facundo cuando falleció. Está enfrente de la Plaza 66. Homenaje a mi hermano Facu. Mira, creo que 2012, tiene un montón de tiempo el mural. Pero lo importante es que las personas mueren físicamente, pero siempre quedan rondando, andando por ahí dentro de nosotros o por ahí afuera. Estamos sobre la ruta número 4, más conocido como Camino de Cintura. Salimos de la rotonda de la Firestone y vamos a entrar en Avenida Fair para el lado de Ezeiza. Para el lado de los bosques de Ezeiza. Qué linda casa rodante, rosa. Cada uno se arma la casa rodante que quiere, papá. Para no extrañar, enseguidita agarramos un embotellamiento. Pero bueno, como estamos paseando, no estamos apurados, no tenemos problema. Si hay que frenar, se frena. Mira, hoy miramos todo con ojos de turista. De viajeros. De viajeros, porque no somos turistas. Esta es la puerta de acceso al predio de la AFA. Acabamos de ingresar al predio que serían los bosques de Ezeiza.
recuerdo casi toda mi adolescencia viniendo todos los domingos acá a los bosques de Ezeiza. Parque Los Bosques de Ezeiza fueron creados hace muchísimos años por el ingeniero Ministro Pistarini con la intención de que sean utilizados por los trabajadores como un espacio de recreación con piletas, con espacios verdes, parrillas y espacios para hacer deportes. Este predio fue abandonado durante muchísimos años y en el 2009 se comenzó la obra de restauración de todo este predio, no solamente de las partes verdes, de los campos, sino también de las parrillas y de las piletas. Y desde que nosotros veníamos antes a lo que está ahora, ha sido mejorado muchísimo, todo ha sido reconstruido y está siendo utilizado. Sí, es otra cosa. Yo le contaba a Flor porque yo venía acá desde los 17 años con nuestros amigos en moto, veníamos a comer asado, que era tierra de nadie esto, sinceramente era tierra de nadie. Nosotros estábamos a 30 minutos en moto, en auto. Y dejamos de venir y después se empezó a reutilizar y ahora venís y ya hay varios lugares donde está trabajando creo que la gendarmería. Hay mucho lugar renovado y ya hay juegos que antes no existían. Sí. Así que está buenísimo que lo pudieron recuperar esto, porque es la verdad una picardía, semejantes piletones. Tanta inversión y tanto trabajo como para que quede en la nada, una tristeza. Sí, un espacio tan lindo además en el medio de todo lo que es ciudad, porque dentro de todo esto es todo un espacio muy céntrico, muy urbano, entonces tener un espacio así para venir a recrearse, a descansar, a estar en conexión con la naturaleza, que los niños puedan correr más libremente, está buenísimo y está buenísimo que se preserve. Así que pueden venir a conocerlo, los fines de semana tengan en cuenta que es muchísimo más concurrido, así que si pueden venirse de una escapada en la semana, tal vez van a estar más tranquilos, y si vienen los fines de semana tal vez con más paciencia o vengan temprano para poder elegir sus lugares con más tiempo. Todo esto que se ve acá antiguamente era una pileta de unas dimensiones extraordinarias, una pileta inmensa. Y esto que vemos ahí adelante es otra de las piletas que funcionaban desde la inauguración de este predio en 1950. Miren también el tamaño gigante. Todo esto estaba preparado para que lo usaran los trabajadores, sus familias. Y en esa época habían también juegos infantiles, habían confiterías, baños y hasta atención médica. Todo esto gratis para los trabajadores hasta su lamentable abandono. Y ahora también sigue siendo gratuito todo el ingreso a los bosques, pero ahora es el Centro Recreativo Nacional. De las piletas, que como verán, está en funcionamiento, tiene agua, pero parece que no es como una pileta de natación, sino que la utilizan para hacer actividades acuáticas como remo, kayak. Y acá seguimos en los bosques de Ezeiza, se está yendo el sol, así que nos vamos a meter a almorzar. Que eso es lo bueno de viajar porque comemos a cualquier hora, que son las 4 de la tarde. Ay, no sé, pero ya teníamos un hambre. Mira, esto se llama comida reciclada. Trajimos un pedazo de asado de la casa de mis papás, le agregamos unos fideitos con queso y listo. Fideo con queso y aceite de oliva. Y aceite de oliva no falla, un pedazo de vacío. Uy, Dios. Está atardeciendo
Y quiero mostrarles. Miren el pancito. Bueno, no lo puedo destapar. Acá está. Preparé un pancito de queso. Miren lo que está quedando este pan de queso. Me lastimaste cuando me mentiste. Y ya le queda poco a este día. Miren lo que quedó este pancito. Y a este pan también le queda poco porque ya le vamos a entrar. Pan de queso, pero este es con levadura. Porque yo ya he pasado la receta del pan de queso sin levadura y con harina leudante. Si quieren la receta de este pan de queso, lo dejan en los comentarios. Y en otro video les pasamos la receta paso a paso. Pasamos una noche muy tranquila y hoy nos levantamos tempranito para trabajar. Yo empecé recién a editar un nuevo video para YouTube. Esperen que paso para la otra oficina. Acá estás terminando. ¿Cómo va? Buenas. Sí, yo estoy terminando este diseño que nos contactó Marcelo. A este muchacho le gusta mucho andar en moto, le gusta la fotografía, le gusta el equipo de fútbol Talleres, Transformers, y tiene un proyecto que se llama Astro Pacha. Así que así quedó este diseño. Y si vos también querés un diseño personalizado, te puedes comunicar con nosotros por mail rodandohacialalibertad@hotmail.com. Y Juan te hace el diseño que vos quieras. Nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos para rato con estos trabajitos que estamos haciendo. Así que gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Y a la gente de Buenos Aires les decimos que va a haber juntada en Buenos Aires. Así que esténse atentos a los próximos videos que les vamos a estar contando cuándo y dónde vamos a hacer la juntada acá en Buenos Aires para todos los que nos quieran venir a conocer, a saludar y a charlar un rato de viajes. Y si alguno de ustedes quiere algún mural en Buenos Aires, se comunican con nosotros al mail rodandohacialalibertad@hotmail.com para todas aquellas personas que quieran dejar un mural de Juan plasmado en Buenos Aires. No se lo pierdan. Y por supuesto que va a haber mucho más de viaje, mucho más paseo, porque el viaje no se termina, por supuesto que no, porque nosotros cuando decidimos viajar, decidimos vender todo para vivir viajando. Esto no se trata solamente de un viaje, esto es un cambio en el estilo de vida que nosotros tomamos la decisión de hacer hace 2 años y medio. Por eso no hay forma de que dejemos de viajar. Así que déjenle mucho amor a este video, déjenle like, déjenle mensajitos abajo. Y por supuesto que si sos nuevo en este canal, para empezar a formar parte tenés que suscribirte. No te quedes afuera. Y como lo prometido es deuda, les vamos a mandar saludos a algunas de las personas que dejaron mensaje en el video anterior. Y la primera persona que se gana este saludo es Azucena Herrera de Tortuguitas. ¡Vamos! Te mandamos un beso grande, Azucena, gracias por escribirnos. La segunda persona que se gana este saludo por habernos escrito en el video anterior es Lucía Cecilia Niño de La Plata. Lucía, te mandamos un beso gigante, gracias por escribirnos. Y el último saludo de hoy es para Eva La Rosa. Eva, gracias por tu comentario, nos hiciste reír mucho. Te mandamos un beso grande, gracias por escribirnos y gracias a todos los que nos escriben siempre en los mensajes. Les mandamos un beso muy grande a todos. Y nos vemos en un próximo video.